Bien, muy bien, jóvenes. Vamos con el capítulo número 5 de nuestro Alquicar en la versión funcional, es decir, de programación funcional. Ya habíamos elaborado un login y una página de registro, que eso lo tenemos básicamente aquí en esta parte. Aquí tenemos usuarios, ingresar este login. Ya tenemos también el archivo hacia dónde va esa información. Miren, aquí viene el login y me está diciendo en el action, aquí, me está diciendo hacia dónde va a viajar esa información. Esa información viaja a módulos verificar login.php. Eso para contextualizar. Es decir, la información va a viajar hacia este archivo, hacia verificar login. Al meternos ahí, ya tenemos la conexión a la base de datos, que ya vimos que está funcionando, y está capturando la información. Y ojo, aquí está encriptando la información. Eso es para encriptarla. Cuando uno hace login, encripta, desencripta, porque se supone que está leyendo la información de la base de datos para desencriptarla. Ojo, ¿dónde se encripta? En el registro, muy bien, Rosalind, en el registro. Se encripta en regístrese y cuando guarda en la base de datos es que queda encriptado. Pero cuando estamos haciendo login, debe leer de la base de datos y desencriptar. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Eh, espérame a ver, ¿cómo vamos aquí? Aquí recibe correo, contraseña y básicamente me tiene que mandar un mensaje de que si sí es la contraseña correcta o no. Ojo con lo siguiente. Voy a comentar esto. Voy a comentar esto. No lo necesito. Correo, bueno, de pronto lo necesitamos. Pero aquí lo importante es leer de la base de datos. Chicos, ustedes ya saben leer de una base de datos. ¿Cómo se hace para leer de una base de datos? Tenemos que primero declarar una variable tipo string, que la vamos a llamar SQL, igual a, abrimos comillas, select que, me lo dictan porque ustedes ya se lo tienen que saber. Select, asterisco, asterisco, ese asterisco, ¿qué significa? Pregunta de sustentación. Todos los campos de la base, de la tabla en la base de datos. From, from. Y miramos cuál es, aquí en la base de datos, cuál es la tabla que vamos a utilizar. Mírenlo, está aquí. Mírenlo. Select asterisco from usuarios. Entonces, vamos a colocar aquí from usuarios. ¿En minúscula o en mayúscula? Correcto. Select asterisco from usuarios. Where. ¿Qué significa el where? ¿Dónde? ¿Y qué es en la programación? Establece un filtro. Establece un filtro. Entonces aquí le vamos a establecer el filtro porque yo no quiero todos los registros. Ese select asterisco from usuarios me trae todos los registros de la base de datos. Yo no quiero todos los registros, quiero solamente uno. ¿Cuál? ¿Y cuál? El correo. Muy bien. Necesito solamente del correo que ingresaron. Entonces, aquí, where, email, email que sea igual a la variable. Sí, email, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial me lo dijo. Correo. Correo. ¿Por qué correo? Chicos, atención, ¿por qué correo? Por, espérame. Correo porque así lo estamos leyendo de aquí. De aquí le estamos diciendo, tráigame correo. Miren, correo y correo. Listo.
Perfecto. Ya tenemos el SQL. ¿Qué sigue ahí? Sí, y lo dejamos sin punto y coma. Punto y coma. Luego, ¿qué sigue? Ahora, otra variable. Pesos. Resultado. Pero ese no lo hemos definido. Ahí lo estamos definiendo. Peso, resultado, igual. Ahí me lo está diciendo MySQL query. ¿Eso qué hace? Pregunta de sustentación, Nicole. ¿Qué hace la línea número 16 MySQL query? La que está botando error. ¿Y cuál es el error que está botando? ¿Cómo? MySQL query. MySQL query. Ahora me está botando otro error. ¿Qué hace esa línea? MySQL query. Esto. Ok, espérame a ver porque se me dañó mi acercador extremo que tengo, entonces me toca de manera manual. Ahí sí puedes ver. MySQL query. ¿La que qué? Llama la base de datos. Si fuera pregunta de sustentación, yo te digo la respuesta es incorrecta. Es incompleta. Incompleta. Daniel. La que te voy a cambiar, es que la palabra hace la consulta, ese hace es impreciso. La que ejecuta, cámbiame esa palabra, hace por ejecuta. La que ejecuta la consulta en la base de datos. ¿Cuál consulta? Pesos SQL. ¿Listos? Ojo, la respuesta a la pregunta que de pronto te puede salir es MySQL query ejecuta la consulta en la base de datos. Ejecuta. Muy bien, Daniel. ¿Listos? Vamos a continuar. Ejecuta la consulta en la base de datos. ¿Por qué tiene error? Porque me falta una comilla. Se le pone comillas simples. Le falta una variable. Muy bien, señor Cruz. ¿Y eso en dónde va? ¿Adelante o atrás? Es correcto. Pesos con coma. Porque la primera variable, importante esa pregunta. Sofi pregunta para que quede aquí grabado. ¿Por qué importa el orden? Porque el primer parámetro siempre es la conexión a la base de datos y el segundo parámetro es la consulta, como lo dijo Daniel. Siempre. Si yo invierto, me va a botar error. Me va a botar un error. Me dice, no encuentro la conexión a la base de datos en esta cadena, en select asterisco. Select asterisco es la consulta. Mientras que la variable con tiene la conexión. Pero un momentico. La variable con tiene la conexión. Escúchalo bien. La variable con tiene la conexión. ¿Dónde estamos definiendo la variable con? Yo no lo veo aquí por ninguna parte. Correcto. Por eso le estamos diciendo el include once connection.php. Y como el include once coge el código y lo incrusta directamente aquí, entonces es como si realmente estuviese ya tomando ese código. Ya en conexión está la variable con, mírenlo. Aquí tenemos la variable con, mírenla. Ahí está. Listo, muy bien. Estos muchachos saben mucho de bases de datos. ¿Qué sigue? Después de que ya tengo un resultado, ¿qué debo hacer? Ojo, ya lo ejecutó. Tengo el resultado. Guardarlo. ¿Cómo? Guardarlo. Organizar. ¿Y cómo se hace? Ok. ¿Cómo se hace eso? Con el fish array, correcto.
Muy bien, señor Cruz, perdón. Señor Cruz, ¿cierto? Con Z, no con D. No, pero como lamentablemente. Bueno, díctamelo a ver cómo queda. Pesos, registro. Yo le puedo llamar como quiera. Correcto, porque es una variable. Es igual. Fetch array. Resultado, correcto. Resultado. Y cerramos y punto y coma. Esa línea que hace. Ay, se me dañó mi zoom. El que espérame, pauso un poquito el video y activo nuevamente el zoom para poder agrandar. Porque yo sé que aquí hay mucho ciego. Listo, chicos, ya tengo mi ampliador nuevamente. Ahora sí, veamos aquí. Línea 17. Línea 17. Alejita, me vas a ayudar. Línea 17. MySQL Fetch Array. MySQL está llamando a la clase MySQL, que es en PHP, es la que maneja la base de datos. Esa parte es clara. Fetch. ¿Qué es ese fetch? Dale. ¿Quién tiene la respuesta? Levántame la manito. El fetch es algo así como desocupar o extraer la información que trae la variable resultado. La variable resultado, ojo, es de tipo MySQL query. La variable resultado es de tipo MySQL query. Eso no lo entiende el ser humano. Yo necesito desocupar la información para que el ser humano la entienda. Entonces, eso lo va a organizar el fetch. ¿Fetch qué hace? Saca la información. Y array, la parte donde dice array, ¿qué significa, Evelyn? No lo sabes, Emanuel. La parte de array. ¿Qué significa eso? No lo sabes. Esa es pregunta de sustentación. Ojo, como está desocupando, como está extrayendo la información del resultado, el array lo que está diciendo es que ese resultado, sáquelo de allá y métalo en una variable tipo array, en una variable tipo vector. Entonces toda la información va a quedar tipo vector. ¿Qué quiere decir? Que la variable rec va a tener campos, va a tener diferentes campos. Va a tener el campo ID, va a tener el campo nombre, va a tener el campo clave, va a tener el campo correo. Toda la estructura igual a como está en la base de datos. ¿De acuerdo? La variable rec va a tener la misma estructura que tiene la base de datos. Recuerden que una variable en PHP no hay ni siquiera necesidad de declararla. Correcto, muy bien. Miren que si nosotros nos vamos aquí a la base de datos, nos dice que tiene ID, nombre, correo, clave y rol. Toda esa información la va a extraer. La va a extraer. Entonces, por ejemplo, si le diéramos aquí un print, espérame, le quito el control 4, print F, y le digo, imprímame pesos array, pesos rec, perdón, pesos rec, ¿qué debería imprimir? Imprime toda la información que extrajo de la base de datos. Vamos a ejecutarlo a ver. Entonces aquí le voy a decir cuál es el correo que ya tenemos, roce@gmail.com. Le doy roce@gmail.com y la clave le voy a dar cualquier cosa. Ingresar. Me va a dar aquí error. ¿Por qué? Vamos a ver. Control 4, acercamos. Dice, en el fish array, el argumento result, sí está bien, es resultado. El argumento número 1, peso result, debe ser de tipo MySQL result. Un booleano que da en el login en la línea 17.
result. Aquí hay que copiarle no resultado. Ok. Pero dice donde verificada. Espérame. Igual a true. Profe, también hay como una manera Mm-mm. de, como, pues, por ejemplo, cuando Pone en resultado. las páginas se sale. Sí. Nosotros